Muy buenas tardes, un saludo, mi nombre es José Jiménez. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema del plagio en el aula, dentro de la asignatura de penal especial, y estamos tratando y manejando el tema relacionado con los bienes jurídicos. Cuando vamos a hablar del conjunto de bienes jurídicos dentro de la legislación colombiana, relacionamos el conjunto de intereses y valores que son protegidos por el derecho con el firme propósito de avalar y respaldar el bienestar, el orden y la convivencia dentro de nuestra sociedad, especialmente la sociedad colombiana. Analizaremos en esta ocasión el conjunto de bienes jurídicos relacionados con los derechos de autor, derechos morales, derechos patrimoniales y el plagio en el aula, dentro de los ambientes educativos. Hablaremos primero. Entonces vamos a comenzar definiendo el bien jurídico de los derechos de autor. Los derechos de autor es el bien jurídico que protege la producción, creación o fabricación o invención de una persona natural o jurídica. Lógicamente, no olvidemos que hay dos tipos de personas, tanto la persona natural como José Jiménez, o la persona jurídica, que puede ser una empresa, la cual también puede desarrollar material o creación de obras, que se manifiestan en obras originales como libros, música, arte, software, investigaciones científicas, etc. El bien jurídico protegido es el derecho del autor, causante o artífice a controlar y beneficiarse de su obra, tanto desde el punto de vista moral como patrimonial. Este derecho tiene un fuerte componente ético y personal, dado que se reconoce el autor como creador de la obra y se protege su vínculo con la misma. Dentro del contexto educativo, los derechos de autor buscan equilibrar el derecho de los autores a controlar y beneficiarse por sus propias creaciones. Esto es muy popular, especialmente cuando hablo de nosotros porque en su momento fui docente, pero cuando los docentes comienzan a desarrollar, digamos, todo lo que tiene que ver con microcurrículos, y eventualmente van desarrollando libros, textos, y los van colocando a disposición de las universidades. Eso es muy importante para que se les otorguen y se les reconozcan todos estos derechos de autor, que eso es muy importante. Inclusive también los papers, artículos, todo esto que es desarrollado y que son productos y nacen del gran esfuerzo de los docentes desde la investigación. Vamos a hablar de los derechos morales. Los derechos morales son los derechos que autorizan o consienten o conceden al autor mantener un vínculo personal e inalienable con su obra. Estos derechos incluyen el derecho a la paternidad, el derecho a la integridad de la obra o el derecho a la divulgación. Por ejemplo, cuando hablamos del derecho a la paternidad, que es, frente a una obra, ¿cómo así que el derecho a la paternidad frente a una obra? Es reconocer el autor, reconocer a esa persona como el creador de esa obra. Es muy importante. Y cuando hablamos de inalienable, es que son todos los derechos inherentes a la persona, irrenunciables. Ese término proviene de un vocablo latino que hace referencia a algo que no se puede enajenar, es decir, cuyo dominio no se puede pasar o transmitir de un individuo a otro, que es muy importante tener eso presente también. Vamos a hablar de los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales son aquellos que otorgan al autor el derecho exclusivo propio de explotar económicamente su creación. Esto implica la facultad o permiso a reproducirla, distribuirla, comunicarla al público. Este derecho es muy importante, y eso desde el punto de vista de emprendimiento muy bueno, muy sobrado. Sin embargo, pues hay que tener un buen músculo económico, porque todo este tipo de desarrollos, comercialización, distribución y mercadeo, pues siempre tiene unos costos altos. Aquí es donde las grandes empresas, las editoriales, en cierto caso, toman mucha ventaja, porque realmente lo que son las regalías para los autores son pocas. Pero si uno tiene la oportunidad de desarrollar y tiene el músculo económico, yo los invito a que hagan eso. Es maravilloso y da unos frutos.
El plagio, vamos a hablar del plagio, un tema importante, especialmente en este ambiente y en lo que estamos haciendo ahora, que es algo ya muy complejo y ya algo mandado a recoger también. Es el acto o la acción o actividad de copiar o reproducir una obra ajena sin el consentimiento del autor y presentarla como propia. Esta acción viola tanto los derechos patrimoniales como los derechos morales del autor. Dentro del contexto académico, el plagio es especialmente grave, ya que no solo infringe los derechos de propiedad intelectual, sino que también compromete la ética y la integridad en la investigación y el aprendizaje. Especialmente en la investigación es muy complejo, porque después de un trabajo arduo, algo muy duro, porque investigar no es fácil, llega otra persona y comienza a plagiar lo que uno ha hecho. Es delicado y al mismo tiempo muy frustrante. En el ámbito educativo, el plagio se manifiesta cuando un estudiante presenta como propio el trabajo de otro, ya sea copiando textos, ideas o incluso trabajos, completos sin hacer debidamente. Las referencias son citas. Es para nadie es ajeno, ya la rueda está inventada. Todos copiamos, todo el mundo copia, simplemente tenga la delicadeza, cite o haga referencias, no más. Es lo más importante, es el mensaje que quiero dejar en este video y frente a este trabajo que es muy importante. Vamos aquí a hablar ya sobre algunas sentencias en Colombia. Está la sentencia 252 de 2003, que en estas sentencias la Corte se pronuncia y regula los derechos de autor en Colombia. La Corte destacó que los derechos de autor son fundamentales para proteger la creatividad y el esfuerzo intelectual, y que son los derechos fundamentales que deben ser respetados por el Estado y la sociedad. También hay otra sentencia muy importante, que es la sentencia 553 del 2002. En este caso, la Corte se ocupa de un